Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Estructuras Invisibles. Soy Elena y este es el espacio donde lo que parece exclusivamente personal comienza a mostrar otra cara. Es el resultado de fuerzas sociales que casi nunca nombramos. Este es el episodio 4 y vamos a hablar de algo que, si alguna vez buscaste trabajo, probablemente ya viviste en carne propia, aunque tal vez sin saber del todo cómo llamarlo. Vamos a hablar de redes, del mercado laboral oculto, de por qué el mérito muchas veces no alcanza para ser evaluado y de cómo la sociología lleva décadas documentando algo que la cultura del esfuerzo prefiere ignorar. Empecemos con una escena que tal vez te va a resultar familiar. Imagina que estás buscando trabajo. Actualizaste LinkedIn por tercera vez esta semana, enviaste 30 y pico de currículums, redactaste cartas de presentación con la dedicación de quien escribe una tesis doctoral, optimizaste cada palabra, cada punto, cada espacio en blanco. Y nada. Silencio. Algún que otro rechazo automático con ese cuerpo de texto que todos conocemos, agradecemos su interés y le deseamos éxito en su búsqueda, bla, 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 bla. Que traducido significa tu CV entró a un algoritmo y perdió. Y entonces, un miércoles a la noche, en una cena casual con un amigo de la universidad, con vino de por medio, sin corbata, sin preparar una presentación de 10 minutos sobre tus fortalezas y áreas a mejorar, surge la charla. Che, ¿seguís buscando trabajo? Porque en mi empresa hay un puesto perfecto para vos y todavía no se ha publicado. 2 semanas después, estás contratado. No fue tu CV estelar. No fue la carta de presentación perfecta. No fue el simulacro de entrevista que practicaste una y otra vez frente al espejo. Fue esa conversación, esa conexión, ese miércoles con vino de por medio. Esta escena es tan cotidiana que casi parece banal, pero debajo de su aparente normalidad hay algo que vale la pena mirar de cerca, porque revela una verdad incómoda sobre cómo funciona realmente el mercado laboral. Una proporción enorme de oportunidades nunca llega al mercado abierto. No aparece en LinkedIn, no está en ningún portal, circula en susurros, en recomendaciones, en grupos de WhatsApp que no tenés, en conversaciones de pasillo a las que no fuiste invitado, invitada, invitade. Y si alguna vez viviste rechazos sistemáticos mientras veías ascender a alguien cuyo mérito principal parecía ser conocer a la persona correcta, no estabas sufriendo un ataque de paranoia. Estabas observando, tal vez sin el vocabulario necesario todavía, una estructura social en acción. La narrativa dominante sobre el mercado laboral descansa sobre una promesa implícita. Una promesa que nunca se enuncia del todo, pero que estructura la forma en que pensamos el trabajo, el esfuerzo y el éxito. La promesa es esta. Si sos lo suficientemente bueno, si te esforzás lo suficiente, las oportunidades llegan, el mérito habla por sí solo, las habilidades se abren camino, el talento encuentra su nivel. Es una historia bonita, tranquilizadora incluso, y como muchas historias bonitas, simplifica bastante la realidad. La evidencia sociológica lleva décadas documentando algo diferente, que las oportunidades laborales no se distribuyen principalmente según el mérito, sino que circulan, en gran medida, a través de redes sociales informales. Ahora, antes de seguir, quiero ser precisa en algo, porque este argumento se malentiende muy fácil. Esto no significa que el mérito no importe. Claro que sí, el problema es más sutil que eso. El problema es que la visibilidad del mérito depende de quién te conoce y de cómo estás posicionado en ese mapa invisible de conexiones humanas. Y esa diferencia entre el mérito no importa y el mérito importa, pero primero tenés que existir en el radar de alguien, es un abismo sociológico entero. Tu CV puede ser extraordinario, pero si nadie con el poder de decisión sabe que existe, no compite, no entra ni siquiera en el juego. Y acá quiero hacer una aclaración que me parece importante porque en este tipo de análisis es fácil caer en interpretaciones erróneas. Decir que las estructuras condicionan no es lo mismo que decir que las personas no tienen agencia. Las personas tomamos decisiones, construimos trayectorias, nos movemos dentro de los márgenes que tenemos disponibles. La agencia existe, pero existe dentro de un contexto, y ese contexto no es neutro. No pesa igual para todos, y muchas veces es invisible precisamente para aquellos a los que más desfavorece.
Nombrar el contexto no es excusar el esfuerzo individual, es entender el tablero sobre el que el esfuerzo se despliega. Y esto tiene consecuencias enormes, no solo para las personas individuales que buscan trabajo, sino para la forma en que se reproduce la desigualdad social. Porque si las oportunidades circulan por redes, y si el acceso a esas redes está distribuido en forma desigual, entonces el mercado laboral amplifica, en lugar de neutralizar, las diferencias de origen. Pero para entender cómo funciona esto en detalle, necesitamos conocer al sociólogo que lo documentó por primera vez con precisión empírica. Se llama Mark Granovetter, y lo que encontró en 1973 cambió para siempre la forma en que la sociología piensa el trabajo. Mark Granovetter era un estudiante de posgrado de Harvard cuando se hizo una pregunta aparentemente simple: ¿cómo consigue la gente su trabajo? No en teoría, no en términos de lo que debería pasar. En la práctica, ¿qué mecanismo real conecta a las personas con sus empleos? Para responder esta pregunta, hizo algo que en sociología llamamos estudio empírico. Entrevistó a 282 trabajadores en el área de Boston que habían cambiado recientemente de trabajo por uno mejor y les preguntó con bastante detalle cómo habían conseguido su trabajo actual. Los resultados fueron publicados en 1973 en el American Journal of Sociology, en un artículo que se llama, y el título ya es un hallazgo en sí mismo, La fortaleza de los vínculos débiles. Y lo que Granovetter encontró fue esto: la mayoría de las personas había conseguido su trabajo a través de contactos personales. Hasta ahí, intuible. Lo que sorprendió fue el detalle. Los contactos más efectivos no eran los amigos íntimos, no era la familia, no eran las personas con las que te relacionas todos los días. Eran los llamados vínculos débiles. Conocidos casuales, colegas de colegas, ese compañero de una conferencia al que viste hace 2 años y casi no recordás. ¿Por qué? ¿Por qué un conocido casual sería más útil que tu mejor amiga para conseguir trabajo? La respuesta de Granovetter es elegante. Los lazos fuertes, familia, amigos cercanos, tienden a moverse en los mismos círculos que vos. Conocen a las mismas personas, manejan la misma información. Si vos ya sabés de una vacante, hay altas probabilidades de que ellos también. No agregan novedad. Los vínculos débiles, en cambio, son puentes entre mundos distintos. Son la conexión que te saca de la burbuja y te conecta con información que de otra manera no llegaría a vos. La vacante de la que nadie habla, el nombre de alguien que es clave y que no está en tu red habitual, la recomendación que llega desde un lugar inesperado. En términos de estructura social, los vínculos débiles son los que conectan clústeres que de otro modo quedarían aislados entre sí, y esa posición de puente es precisamente lo que los hace tan valiosos. Décadas después, un equipo de investigadores en LinkedIn y el MIT se preguntó si este hallazgo seguía siendo válido en la era de las plataformas digitales, y no solo lo confirmaron, sino que encontraron algo más preciso. En un experimento a gran escala, con millones de usuarios, los vínculos moderadamente débiles, no los más fuertes ni los más débiles, sino los intermedios, eran los más efectivos para conseguir empleo. El paper fue publicado en Science en 2022. Raj Kumar y sus colegas le pusieron un título que es casi una provocación: una prueba causal de la fortaleza de los vínculos débiles. 50 años después del artículo original, el mecanismo sigue operando, solo se digitalizó. Para entender por qué este mecanismo reproduce desigualdad y no solo distribuye oportunidades en forma aleatoria, necesitamos un segundo concepto. Un concepto que viene de otro sociólogo, francés esta vez, y que a estas alturas es casi imposible evitar en cualquier conversación sobre clases sociales: Pierre Bourdieu. Definió el capital social como el conjunto de recursos reales o potenciales que están ligados a una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo. Traducido al lenguaje menos académico, el capital social es el conjunto de personas a las que podés llamar cuando necesitas algo, y que te atenderán porque vos también sos alguien que puede hacer algo por ellos. Es la red de confianza mutua que se construyó con tiempo, presencia e historia compartida. En lo que Bourdieu insistía, y esto es lo que hace que su análisis sea incómodo, es que el capital social no es neutral, no está distribuido al azar, no es el resultado de ser simpático, sociable o tener buena voluntad.
El capital social se hereda, se transmite. Las familias con redes preexistentes invierten activamente en sociabilidad. Escuelas privadas, clubes, veraneos en lugares correctos, actividades extracurriculares donde los chicos se conocen entre sí y con sus futuros empleadores. Invierten en estas redes para que sus hijos acumulen capital social desde la infancia. Y ese capital social, con el tiempo, se convierte en capital económico, en empleos, en contratos, en oportunidades que no se publicaron en ningún lugar. Así el ciclo se cierra. La ventaja inicial produce más ventaja. La desigualdad se reproduce episodio a episodio, generación a generación. James Coleman, un sociólogo norteamericano que trabajó desde una perspectiva bastante diferente a la de Bourdieu, más cercano a la teoría de la elección racional, llegó a conclusiones similares desde otro ángulo. En su artículo de 1988 en el American Journal of Sociology, Coleman argumentó que el capital social reside en las estructuras relacionales y facilita acciones que serían imposibles en aislamiento, incluyendo, de forma muy concreta, el acceso a empleos de calidad. Lo que Coleman añade es la dimensión colectiva. No es solo que vos tengas contactos, es que estés inserto, en una red donde la información fluye, donde las normas se comparten, donde la confianza entre personas permite que una recomendación funcione. Sin esa infraestructura, la recomendación no vale nada. Pensalo así. Si alguien que no conoces le dice a un reclutador, contratá a esta persona, la recomendación no pesa. Si alguien que el reclutador conoce, respeta y confía le dice lo mismo, cambia todo el peso de la evaluación. El capital social no está en las personas de forma individual, está en los vínculos entre ellas. Con estas herramientas conceptuales, vínculos débiles, capital social, reproducción de redes, podemos describir el mecanismo completo. El círculo que convierte la posición de origen en posición de destino, pasando por el mercado laboral. Y una advertencia antes de empezar. Lo que voy a describir no es una conspiración. Nadie se reúne a decidir que los hijos de las clases altas van a tener más oportunidades. Eso es precisamente lo que hace que esto sea tan difícil de desmontar. Funciona sin coordinación explícita, como un efecto emergente de miles de decisiones individuales que, tomadas en conjunto, producen un patrón sistemático. El ciclo funciona más o menos así. Primero, la posición de entrada. Nacés, entrás a través de la educación o de la suerte a un clúster conectado. Puede ser una universidad con red alumni activa, puede ser una familia con vínculos en determinados sectores profesionales, puede ser un trabajo inicial en una empresa donde se cruzan personas con poder de decisión. El punto de partida importa enormemente. Después, el acceso a información privilegiada. Desde esa posición empezás a escuchar de vacantes antes de que se publiquen, a veces antes de que la empresa misma sepa que las va a abrir. Están pensando en armar un equipo nuevo, te llamo cuando esté más claro. Esa frase, que parece casual, es capital social en acción. Finalmente, las condiciones de evaluación. Tu CV no compite contra 500 otras personas en un proceso anónimo. Llega con el aval de alguien conocido, y ese aval no solo te abre la puerta, cambia el marco de evaluación. El sesgo de confirmación hace el resto. Cuando alguien ya te espera con expectativas positivas, tenés una ventaja que no es mérito, pero que funciona como si lo fuera. Laura Rivera documenta esto con una precisión que resulta, digamos, levemente irritante. En su libro Pedigree, en 2015, Rivera estudió los procesos de selección en las firmas de élite de Estados Unidos, consultoras, bancos de inversión, estudios de abogados, y encontró que los candidatos eran evaluados de forma muy explícita tanto por sus credenciales técnicas como por su fit cultural. Un término que en la práctica funcionaba como eufemismo para algo bastante más concreto. Similitud social con los evaluadores. Mismas escuelas, mismos deportes, misma referencia cultural, misma clase en definitiva. La homofilia, la tendencia a relacionarse y confiar en quienes son similares a uno, opera como un sesgo invisible en cada decisión de contratación. Y lo hace sin que nadie tenga que ser consciente de ello. Pero todavía tenemos que descender aún más. La acumulación es otro de los peldaños. Si conseguís el puesto, sumas más red, más visibilidad, más información privilegiada.
El capital social genera capital social. La ventaja inicial se amplifica. Después, la reproducción. Cuando llegue el momento, tus hijos o tus personas cercanas van a heredar esa posición de partida. Y el ciclo vuelve a empezar. Christoph Hellensgaard, en un capítulo de 2024 para el Research Handbook on Intergenerational Inequality, documenta cómo las élites mantienen su cohesión precisamente a través de este mecanismo. Cierre social, escuelas compartidas, geografías similares, endogamia educativa. No es que conspiren para excluir, es que el sistema de reconocimiento mutuo funciona de forma tan aceitada que la exclusión no necesita ser intencional para ser efectiva. El ambicioso solitario, mientras tanto, optimiza su perfil en LinkedIn sin saber que el algoritmo, que es relevante, es humano y es bastante selectivo. Llegamos a la objeción evidente, lo que probablemente ya está formulando. Las plataformas digitales prometieron nivelar el campo. Ahora todos podemos conectarnos con cualquiera, visibilizarnos, construir red desde cero, llegar directamente a las personas que antes eran inaccesibles. ¿No rompió eso el privilegio de las redes heredadas? ¿No democratizó LinkedIn el acceso al capital social? La respuesta es corta, parcialmente, y esa parcialidad importa. Las plataformas digitales democratizan el acceso. Ahora podés mandarle un mensaje a alguien que antes era inalcanzable. Podés conectarte con personas de círculos que no son el tuyo. Esto es real y no es trivial. Pero no democratiza el peso de las conexiones. La visibilidad en LinkedIn depende del endorsement previo de recomendaciones acumuladas de una red que ya existe y que amplifica la señal. Si ya tenés capital social, la plataforma lo potencia. Si empezás de cero, construís mucho más despacio y con mucho menos impacto. El capital social se digitaliza, no se redistribuye. Rajkumar y sus colegas en el estudio de 2022 encontraron algo interesante en este sentido. El efecto de los vínculos débiles seguía siendo significativo incluso en contextos de trabajo remoto mediado por plataformas. Lo que cambia con el trabajo remoto es cuántos vínculos débiles se forman. El estudio encontró que la pandemia redujo los vínculos débiles en empresas grandes, lo cual es en sí mismo una pérdida de capital social para quienes no traían red previa, pero no cambia el mecanismo. El networking digital no reemplaza al networking social, lo complementa, y en muchos casos reproduce sus sesgos con una velocidad y a una escala que la versión analógica no tenía. Hay algo más que vale la pena señalar. Las plataformas digitales hacen visible el capital social de las personas de una forma que antes era implícita. ¿Cuántos contactos tenés? ¿Quiénes te recomiendan? ¿Qué empresas figuran en tu historial? Esa visibilidad puede funcionar como una barrera adicional para quien empieza sin red. La ausencia de capital social se vuelve observable, cuantificable y puede operar como señal negativa en un proceso de selección. La meritocracia digital tiene el mismo problema que la meritocracia analógica, solo que ahora el algoritmo también sabe dónde estás posicionado. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Entender el networking invisible no es una invitación al cinismo, no es una razón para dejar de esforzarse ni para creer que el mérito no importa en absoluto. Es, más bien, una invitación a dejar de operar sobre supuestos falsos. Si asumís que el mercado laboral es puramente meritocrático, vas a tomar decisiones subóptimas. Vas a invertir tiempo puliendo un CV que nadie va a ver. Ignorarás la construcción de red porque te parece superficial y cuando no lleguen las oportunidades, culpabilizarás tu insuficiencia cuando la estructura es el obstáculo. Eso no solo es ineficiente, es injusto. Si, en cambio, entendés que las redes son el mecanismo real, podés construirlas deliberadamente, no de forma cínica, sino con conciencia de que cultivar vínculos, incluso los débiles, incluso los que no tienen utilidad inmediata obvia, es una habilidad tan legítima como cualquier competencia técnica. Y construir esa conciencia es, en sí mismo, un acto de agencia. No estamos diciendo que la estructura lo determine todo y que el esfuerzo individual no valga nada. Estamos diciendo algo más preciso, que la agencia opera siempre dentro de un contexto y que ese contexto pesa de forma diferente según dónde estés parado. Conocer ese peso no paraliza. Al contrario, es lo que permite actuar con más inteligencia,
con menos culpa innecesaria y con más claridad sobre cuándo el obstáculo es propio y cuándo es estructural. Y hay una segunda pregunta que me parece muy importante, la pregunta política. Si el mercado laboral distribuye oportunidades principalmente a través de redes, y si el acceso a esas redes está estratificado, entonces la pregunta no es solo cómo me posiciono yo en este sistema, sino cómo diseñamos instituciones que reduzcan la dependencia de las redes heredadas. Programas de mentoría que crucen clases sociales, procesos de selección anonimizados que reduzcan la operación de la homofilia, políticas activas de reclutamiento que lleguen a grupos que no están en las redes de quienes contratan, no porque estas redes sean intrínsecamente malas, sino porque cuando el acceso a ellas es tan estratificado, reproducen exactamente las desigualdades que el mérito supuestamente debería neutralizar. Lo personal casi nunca es solo personal. La cena donde conseguiste el trabajo no fue suerte pura, fue el resultado de estar en el lugar correcto, con la red correcta, con la historia correcta detrás. Esto no invalida tu talento, pero sí complica el relato de que lo conseguiste solo. Y la persona que no estuvo en esa cena, que tenía el mismo talento, la misma preparación y las mismas ganas, no fracasó. Estuvo mal posicionado en un mapa que nadie le mostró. Eso es todo por hoy. Esto fue Estructuras Invisibles, episodio 4. Si este episodio te hizo pensar en algo, una experiencia propia, una pregunta, una objeción que yo no consideré, me encontrás en el Substack Es lo Social Estúpido. Ahí también va a estar el artículo completo de este episodio para quien quiera seguir tirando del hilo. Gracias por escuchar, nos escuchamos en el próximo episodio.